todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Aportes de la Historia. Por segunda vez y consecutivamente Aportes ha cubierto gran parte de las jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ponemos a disposición las exposiciones en la ronda de preguntas y respuestas. Para Aportes es un orgullo realizar este registro documental de las actividades del centro y de sus grupos cuando somos invitados. Como historiadores, ustedes saben sobre la importancia de los archivos como fuente documental. Esta afirmación busca que nos ayudes a comenzar con un registro audiovisual de las actividades realizadas por nosotros como miembros de la comunidad universitaria, que son múltiples y ricas, pero que se han perdido al no quedar registradas, y solo queda en parte en la memoria de los participantes. Si uno tuviera que buscar el archivo audiovisual de nuestras prácticas en nuestra institución y no lo encontrara porque es inexistente y vos como historiador ya dimensionarías el gran problema. Para Aportes de la Historia, Carlos Alberto Van Howard. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los que vinieron a pesar de la lluvia. Quizás la gente hubiera querido venir. Ya está el clima. Bueno, lo que vengo a presentar en esta oportunidad es un primer ensayo escrito de un proceso de trabajo con fuentes que vengo realizando hace un par de meses, que se concentra particularmente en el Tribunal de Trabajo número 2 de la ciudad de Mar del Plata, ubicado cronológicamente entre los años 1948 y 1955. Lo que hago en este trabajo en particular es un primer abordaje hacia la fuente que pudimos acceder, planteando algunas preguntas que respondemos mediante un análisis cuantitativo, ya que realizamos una base de datos en base a ciertos criterios de catalogación, a partir de la cual luego profundizaremos con análisis cualitativos y entrecruzando con otras fuentes. El trabajo que estamos presentando aquí se enmarca en un proyecto mayor cuyo objetivo es abordar y reconstruir las experiencias de los actores sociales que intervinieron en el Tribunal Laboral de la ciudad de Mar del Plata, dando cuenta de las prácticas que le dieron vida al tribunal, considerando que las instituciones del Estado, buena parte de sus características tienen que ver justamente con ese dinamismo y esa movilidad, y no necesariamente con la fría letra de la ley o de la normativa. El proyecto se abreva en dos campos de estudio. Por un lado, los estudios sobre el peronismo, que como varios de ustedes deben saber, en los últimos años han proliferado con una diversidad de temas y escalas de estudio. En este caso estamos hablando de escala local. Y por otro lado, todas las investigaciones en ciencias sociales que estudian la ley y la justicia, dando cuenta de los actores y de las prácticas y no tanto de la normativa. Digamos, lo que queremos hacer nosotros no es una historia institucional, sino reconstruir justamente estas experiencias dentro del Estado o experiencias de justicia, en palabras de Fradkin. De esta manera, uno de los conceptos que nos va a servir, que en esta instancia no es tan novedoso, pero sí nos puede servir, es el de agencia histórica, para terciar, si se quieren, las miradas que son muy estructuralistas o las que son muy particularistas, ya que de esta manera podemos ver las acciones de los diferentes sujetos, los trabajadores, los funcionarios estatales, sin perder de vista el contexto en el que se sitúan, que es una institución del Estado con ciertas reglas particulares. El acceso a esta fuente, como comentaba Marcela Ferrari ayer, para los que tuvieron la oportunidad de ver, tiene que ver con una inquietud que surgió de Agustín Nieto, que es parte de esta casa de estudios, donde reparó en la posibilidad de que se destruyeran este material de archivo, y lo que se consiguió por medio del CEIS es un proceso de digitalización. Al menos lo que yo tuve acceso tiene que ver con los años 48 a 55, de manera que lo que yo pude ver es el material digitalizado de estos años. Bueno, yo lo que hago en el trabajo es, primero, es un pequeño estado de la cuestión sobre los trabajos que tienen que ver con justicia laboral, y después planteo las preguntas que me interesa contestar, con algunas preguntas que surgen a futuro para responder y algunas hipótesis provisionales que deberemos confirmar más adelante. Y por último, hacemos mención a un caso en particular que consideramos relevante, en tanto funciona como jurisprudencia en muchos de los casos que tienen que ver con el trabajo gastronómico y hotelero, particularmente para los trabajos de temporada estival.
No saltaré algunas partes en lo referido a los estados al estado de la cuestión. Lo que nos interesa destacar es que vamos a retomar todos los trabajos que consideran al Estado no como una institución rígida, sino como un conjunto un ámbito en el que hay diferentes prácticas, representaciones lógicas, en el que el concepto de el Estado con rostro humano grafica de alguna manera la forma de entenderlo. Referido a la justicia, a los trabajos que toman fuentes judiciales, la mayor parte tienen que ver con el periodo colonial y el siglo XIX. Para el siglo XX lo que más encontramos son trabajos que tienen que ver con criminalidad, historia de instituciones de encierro como las cárceles, historia de las fuerzas policiales. Ahora bien, para la justicia laboral el interés es más cercano, no tiene más de 10-15 años. En la actualidad hay un grupo dirigido por Juan Manuel Palacio que está realizando trabajos provincia por provincia, a los que haré referencia si hago tiempo. Lo que más se ha estudiado hasta este momento son los tribunales de la provincia de Buenos Aires, principalmente los estudios de Andrés Estañaro, que tiene su tesis doctoral referida al caso de La Plata, y también justamente los trabajos de Juan Manuel Palacio, que aborda la provincia de Buenos Aires y en parte la capital federal también. Como mencionaba, hay trabajos que tienen que ver con las diferentes provincias que están en curso, y también encontramos trabajos a escala internacional, a escala comparada, sobre todo con la bibliografía brasileña que tiene una historia más extensa que la argentina referido a este tema. Lo que vendríamos a hacer nosotros es un nuevo aporte desde la historia local, sin perder el contexto en el que está enmarcado el tribunal, que tiene que ver con la legislación provincial. Respecto a las preguntas que nos planteamos en esta instancia, en algunas haré mención a los números que pudimos recolectar, las leo rápidamente, que son por qué motivo los trabajadores gastronómicos y hoteleros asisten a la justicia laboral, si lo hacen de un modo individual o colectivo, si predominan hombres o mujeres, a qué actividades se dedican, cuántos abogados intervienen y cuántos jueces, cuántas sentencias hay por año, cuáles son las proporciones de fallos favorables y desfavorables, y si hay demandas patronales. Bien, una cuestión que nos interesa remarcar es que hay numerosos trabajos teórico-metodológicos que refieren al trabajo con fuentes, sobre los cuales estamos trabajando para enriquecer la lectura y no tener justamente una interpretación lineal de lo que dice la fuente. Las sentencias tienen un formato estandarizado, en el que tienen un primer párrafo descriptivo, en el que se refieren quiénes son los actores que realizan la demanda, sobre quién la hacen, por qué motivo y cuáles son los jueces que van a intervenir. Después hay otra sección muy extensa que se titula Antecedentes, en donde se hace un raconto de todo lo que sucedió en el caso desde la presentación de la demanda, donde ahí podemos encontrar información sobre diferentes temas. Después se enumeran las cuestiones sobre las que los jueces tienen que dictar sentencia, las votaciones, donde se refiere a la legislación, la jurisprudencia, para determinar, por último, la sentencia, donde se determina si es favorable, desfavorable, parcialmente o completamente, depende de la cantidad de motivos que tenga la demanda, y los montos indemnizatorios si hicieran falta. Yendo a los números que fuimos hallando, para el rubro gastronómico hotelero encontramos al menos 75 sentencias, de las cuales 73 son de carácter de los trabajadores, hechas por trabajadores, y 2 hechas por el sector patronal. De esos 73 denuncias que hacen los trabajadores, 59 son de carácter individual y 14 podemos englobarlas en un carácter colectivo, si se quiere. Hacemos un desglose de eso que ahora no viene al caso. ¿Por qué es importante este primer punto? Que es una de las primeras observaciones que hacemos, porque la normativa que crea los tribunales laborales, al menos en la provincia de Buenos Aires, estipula que las demandas tienen que ser de carácter individual, porque si bien el Estado peronista abre una nueva instancia para que los trabajadores defiendan los derechos conquistados, a su vez se interpreta que hay una forma de controlar mejor el conflicto social, individualizando los conflictos, ¿sí? Pero lo que vemos nosotros es que de igual manera los trabajadores realizan demandas colectivas. Bueno, luego profundizaremos en los motivos. Consideramos que la organización de base de los trabajadores en los lugares de trabajo puede tener que ver con eso. Después recorremos cuántas sentencias hay por año. En ese sentido es similar a lo que observa Nieto en su trabajo, con un pico de sentencias en el año 52 y 53, y luego empieza a descender en los años 54 y 55.
Respecto a los motivos de las demandas del rubro que estamos observando, que es el hotelero gastronómico, predominan en primer lugar lo que refiere a indemnizaciones por despido, con 48 casos. En segundo lugar, todo lo que se refiere a sueldos, salarios, porcentajes, saberes y aguinaldo impago, con 21 demandas. 3 accidentes laborales o enfermedades inculpables, un juicio por consignación y un abandono por trabajo, que son las 2 demandas patronales. Y por último, 1 por vacaciones. Una cuestión a tener en cuenta es que dentro de las demandas que se realizan hay diferentes motivos. Una cosa es mirar el título que presenta el índice del libro y otra es mirar el caso en particular, ya que los jueces después determinan tema por tema y persona por persona en el caso de que sean colectivos. Una primera distinción que hacemos es que hay motivos que tienen que ver con los nuevos derechos laborales adquiridos por los trabajadores, por ejemplo las vacaciones y el aguinaldo, y hay otras como los accidentes laborales que ya tienen una historia previa, por ejemplo, que se realizaba en el fuero civil hasta antes de la creación del fuero laboral, que tiene que ver con una ley del año 1915. Bueno, por otra parte hay demandas que tienen una rápida resolución porque los jueces consideran que no hay motivo suficiente para desarrollarla. Nosotros nos preguntamos por qué los abogados laboralistas aceptan este tipo de casos. Nos preguntamos si no puede ser por el intento de obtener al menos un fallo favorable en algunos de los puntos y no en todos, porque encontramos casos en que se acepta parcialmente lo que se reclama. Bien. Y por último, para ir cerrando, voy a saltear la parte de los jueces y los abogados, que también es muy interesante. En los fallos que tienen una sentencia taxativa, que es decir, se acepta totalmente o se rechaza totalmente, hay 24 casos que se acepta la demanda obrera y 29 que se rechaza. Esto en primer lugar es interesante porque hay cierto quizás preconcepto con el fuero laboral en donde se piensa que todas las demandas van a favorecer a los trabajadores, y lo que vemos al menos en primera instancia es que hay cierto rigor jurídico y si los casos no se justificaba que se acepten a los trabajadores, la demanda de los trabajadores, se rechazaba. Y por último quiero hacer mención brevemente a un caso que nos interesaría profundizar más adelante, que se conoce como el caso Verdi, que sienta jurisprudencia para todo lo que tiene que ver con el trabajo de temporada. Como ustedes sabrán, el trabajo de temporada en Mar del Plata se empieza en diciembre y termina en marzo. En esa época incluso era anterior, era de noviembre a abril. Entonces lo que vemos acá es muchos casos de reclamos de indemnización por despido en trabajadores que no eran recontratados en la siguiente temporada. Entonces acá hay una cuestión interesante, y ya voy redondeando, en donde hay, por un lado, una regla general que la legislación del peronismo quiere generar o ofrecer estabilidad a la mayor cantidad de trabajadores posible, para lo cual están la ley 11.729 que indemniza a los trabajadores despedidos injustificadamente, pero después tenemos para los trabajadores de temporada una regla general que considera que no son trabajadores estables, sino que su contrato empieza en noviembre y termina en marzo. Pero a su vez hay como un giro más a esta cuestión, en la que, por ejemplo, el juez Gulminelli, que es uno de los que más aparece, en una de sus votaciones considera que los trabajadores que si bien tienen un trabajo temporal, están a disposición del patrón, por decirlo de alguna manera coloquial, para ser llamados siempre que lo necesiten, a esos en particular sí se los puede considerar trabajadores estables. Entonces, en esta demanda, en la que son 3 personas, a uno sí se le reconoce el derecho a indemnización y a otros 2 no, porque se considera la regla general de que son trabajadores de temporada. Eso es un ejemplo de la complejidad de la legislación laboral. Nada, como palabras finales, no tenemos grandes conclusiones, sino repasamos un poco lo que venimos realizando y planteamos algunas preguntas que queremos seguir a futuro profundizando.